En este video vamos a ver los compuestos aromáticos y también los compuestos oxigenados con enlace simple como alcoholes, fenoles y éteres. En los compuestos aromáticos comparten muchas de las características de los alquenos, ya que tienen dobles enlaces carbono-carbono y también carbono sp2 unido a hidrógeno, pero tienen características diferenciales debido a el anillo aromático que tiene vibraciones del esqueleto del anillo características. Y también una característica importante es la formación de nodos, que los que vemos aquí entre 1660 y 2000 aproximadamente se forma un patrón característico de señales que depende del patrón de sustitución del aromático y están formadas por sobretonos y bandas de combinación, que estas no se observan en los alquenos. Entonces la presencia de nodos o de señales entre 1660 y 2000 centímetros a la menos 1 es característica del anillo aromático. Pasando a los compuestos en los enlaces carbono con hibridación sp2 e hidrógeno, tenemos que, al igual que los alquenos, se encuentran por arriba de 3000. Aproximadamente para los aromáticos es 3030, o sea, muy cerquita de 3000. Aquí tenemos la zona la que tenemos. Estamos viendo el espectro del tolueno, en el cual tenemos carbonos sp3 hidrógenos de la parte del metilo por abajo de 3000 y carbonos sp2 hidrógeno de la parte del anillo aromático. También tenemos las frecuencias de deformación fuera del plano, las delta o OP, que son, al igual que en los alquenos, las que nos van a dar el patrón de sustitución. Aquí tenemos la ventana en la cual aparecen es un poco más chica que en los alquenos. Recordemos que en los alquenos las deformaciones fuera del plano ocurrían entre 675 y 1000 centímetros a la menos 1 y aquí ocurren en una ventana un poco más angosta, entre 680 y 900 centímetros a la menos 1. Hay que mirarla aquí, lo tenemos, y bueno, distintos patrones de sustitución dan distintas señales. Aquí esta señal corresponde a 5 hidrógenos contiguos, que es el correspondiente a un hidrógeno, a un aromático mono sustituido, y da dos señales según lo que dice la tabla. Una señal entre 730 y 770, que es la que estamos mirando en estos momentos aquí, y otra señal entre 690 y 710. Esas dos señales son características de monosustitución. Bien, los sobretonos, como ya mencioné, están entre 1660 y 2000 y también informan sobre el patrón de sustitución, pero hay que tener en este caso hay que tener un estándar para compararlos, porque no están listadas, sino que son con la forma que tienen es característica. Aquí los tenemos. Y el doble enlace carbono-carbono tenemos que aparecen como estructura del fenilo. Entonces, no es como dobles enlaces aislados, sino como un estiramiento del esqueleto del fenilo. Y en general aparecen como dos bandas, cerca de 1500 y cerca de 1600. Si está conjugado el anillo aromático, se desplaza a frecuencias menores. Bien, y aquí tenemos entonces las dos bandas, 1601, 1500, bandas de la parte del alcano sería 1380, que sería la deformación del metilo, y aquí 1470, 1480, que es la deformación del metilo también. Otras bandas que están aquí son de la huella digital y no las podemos asignar. Pasando al patrón de sustitución ortodisustituido, si buscamos en la tabla encontramos que la sustitución orto corresponde a 4 hidrógenos contiguos y eso da una banda muy fuerte entre 735 y 770, que es la que está aquí marcada y da una banda fuerte. Esto es el patrón de sustitución en orto. También tenemos los nodos, que son distintos, pero que hay nodos entre 1660 y 2000
y bueno, los anillos 1600 y 1500 del anillo aromático. El otro espectro es de la sustitución en meta, y vemos que entre 660, 680 y 900 hay varias bandas que corresponderían a 3 hidrógenos contiguos. En la tabla da entre 750 y 810, y otra banda entre 690 y 710, y luego también hay un hidrógeno aislado que corresponde a una banda débil o media entre 860 y 900, que sería esta banda que está aquí. Entonces esto nos da el patrón de sustitución meta. También vemos que los nodos tienen una forma ligeramente distinta, que si tuviera un patrón se podían comparar. El núcleo fenilo da dos bandas en 1600 y 1500, y seguimos teniendo bandas de deformaciones del metilo, deformaciones del metileno y del metilo, y otras bandas en la huella digital que no podemos asignar. El último patrón, que sería de la disustitución, es el paradisustituido, y si vemos corresponde a dos hidrógenos contiguos, y buscando en la tabla dos hidrógenos contiguos estarían absorbiendo entre 800 y 860, una banda muy fuerte, y es exactamente lo que estamos viendo aquí. En 820 más o menos es la deformación fuera del plano correspondiente. También tenemos un patrón de nodos distinto, pero con nodos que nos dan que es un anillo aromático. Y 1600, no hay 1600 aquí, hay en 1500, y la otra banda no se ve del aromático. También tenemos las bandas de 1380 de los deformaciones del metilo, y 1470 más o menos las deformaciones del metilo y del metileno. Otras bandas que huella digital no podemos asignar. Entonces podemos, mirando en esta zona 680, 900, dependiendo del número de hidrógenos contiguos, nos va a dar los distintos patrones de sustitución. Aquí les hice un resumen en el cual el mono disustituido hay dos bandas, 690, 710, 730 y 770. Orto sustituido, una banda intensa. En aquí la meta tiene tres bandas, y para es esta que estamos viendo entre 800 y 860. Entonces siempre, aunque haya algunas que están superpuestas, vamos a poder saber por el resto de las bandas el patrón de sustitución. Aquí también les traje un dibujo que está en el libro de Introducción a la Espectroscopía mencionado, en el cual tiene justo cómo lucen los distintos patrones de nodos según la sustitución. Por ejemplo, este es el paradisustituido, que es este que está aquí abajo. Bien, eso entonces es lo que teníamos que ver con los hidrocarburos aromáticos. Y ahora estaríamos pasando a la parte de los anillos, los compuestos oxigenados, específicamente alcoholes fenoles. Bueno, estos compuestos tienen como característica distintiva justo la función alcohol o H, que varía, como habíamos visto, es muy característica, porque cuando está formando enlace de hidrógeno, que es cuando está en compuesto concentrado, la banda es bastante ancha y muy intensa. Esto es cuando está como un líquido puro o concentrado. Pero si vamos diluyendo más, poniéndole un disolvente no hidroxílico, por ejemplo, disolviéndolo en cloroformo o en tetracloruro de carbono, aparece, la banda se empieza a hacer menos ancha, y aparece una banda a mayores números de onda que corresponde al hidroxilo libre. Y cuando está muy diluido, solo vemos la banda del hidroxilo libre y no la banda del enlace de hidrógeno. Nosotros, en todos los espectros que tenemos, van a ser espectros hechos con una sustancia pura o con líquido puro o concentrado, entonces nunca vamos a ver estas dos bandas que están aquí de diluido, siempre vamos a ver lo que está concentrado, ¿sí? Y entonces, buscando en la tabla, tenemos que el enlace OH, característico del alcohol, tiene un estiramiento
que depende de la presencia o no del enlace de hidrógeno. Concentrado o puro, que es lo que siempre vamos a ver, está entre 3200 y 3600, lo que habíamos visto, siempre una banda que dice ancha, fuerte, porque formación de enlace de hidrógeno o polímeros, ¿no? O sea, asociaciones de las moléculas. Y en soluciones diluidas o en fase gas, que las moléculas están separadas, aparecen mucho más alto, 3590 3650. Aquí una banda de un pico fino, de débil o medio, que es el hidroxilo monomérico. ¿Sí? Nosotros, como ya mencioné, solo vamos a ver las bandas cuando está concentrada, ¿no? También el enlace OH tiene deformaciones a menores números de onda y no son de interés porque se solapan en general con las del metilo. No las vamos a ver. Y también los alcoholes, aparte del OH, tienen el enlace carbono-oxígeno y la frecuencia de estiramiento de este enlace, es simple, está entre 1000 y 1200 centímetros a la menos 1 y puede haber una diferencia dependiendo del tipo de alcohol. Si el alcohol es primario, aparece cerca de 1050, secundario 1100, terciario 1150 y en fenoles hasta 1200 y puede crecer un poquito más hasta 1250. Entonces, de dónde aparezca la banda de carbono-oxígeno puede darnos una idea de qué tipo de alcohol estamos mirando. Aquí tenemos la zona 3200 a 3600 y la zona de 3590 a 3650 muy diluido. Es interesante que cuando el alcohol está diluido, como la asociación de enlace de hidrógeno es variable, puede haber enlace de hidrógeno y también puede estar libre a la vez y aparecen las dos bandas. Bien, aquí tenemos ejemplos de alcoholes. Tenemos el hexanol, en el cual se ve en el espectro por arriba de 3500, por arriba de 3000, una banda muy ancha, intensa, que es la del hidroxilo formando enlace de hidrógeno. También tenemos una banda carbono-oxígeno, fíjense que tendrían que estar entre 1000 y 1200, aquí está entre 1000, cerca de 1050, que es característica, como decíamos, de un alcohol primario. Acá hay, bueno, esto no es muy importante, pero se mencionó la banda de cadena larga que habíamos visto que son deformaciones de 4 o más CH2 en moléculas no cíclicas y acá aparece. ¿Sí? Después tenemos deformaciones del metileno y del metilo, 1470, y la de 1380, que es la deformación del metilo. En el otro alcohol, es un alcohol secundario, el 2-butanol, seguimos teniendo el alcohol con enlace de hidrógeno, una banda muy ancha, y la diferencia entre un alcohol secundario y un primario se da a nivel del carbono-oxígeno, aquí en la banda de entre 1000 y 1200, y vemos que el alcohol primario, como mencionamos, tenía 1050 y el secundario una banda en 1100. Esto es un alcohol secundario. Seguimos teniendo las deformaciones metileno y metilo y la del metilo y otras bandas que están en la huella digital que no podemos asignar. Ahora pasando a los fenoles. Los fenoles tienen el grupo funcional OH, pero también unido a anillo aromático. Por lo tanto, van a tener todas las bandas de los anillos aromáticos, que son, repitiendo, las bandas son carbono, sp2, hidrógeno por arriba de 3000, nodos entre 1660 y 2000, el patrón de sustitución en la zona de 680 a 900, acá sería dos hidrógenos contiguos, que recién habíamos visto daba entre 800 y 860 centímetros a la menos 1, y el alcohol, el fenol, nos da entre 3200 y 3600, era igual que cualquier OH con enlace de hidrógeno, y la banda del carbono-oxígeno que estaba cerca de 1200. Acá hay bastantes bandas, ¿no? Es un espectro tan simple. 1600 y 1500 también son las vibraciones del núcleo fenilo. Aquí tenemos el alcohol y el carbono-oxígeno entre 1000 y 1200, y como les había mencionado puede llegar a ser hasta 1250 el alcohol, el carbono-oxígeno del fenol. Con esto entonces tenemos que la presencia de enlace de hidrógeno es muy
fácil de detectar por el ensanchamiento de las bandas de la banda OH. Y con esto quería mostrar en esta tabla cómo va variando. Entonces, la posición del estiramiento OH es criterio y medida del enlace de hidrógeno. Quiere decir que uno puede buscar en el infrarrojo para ver si hay enlace de hidrógeno porque se ve un ensanchamiento de la banda. Y cuanto más ancha la banda, mayor enlace de hidrógeno. Por eso es una medida de enlace de hidrógeno. A mayor enlace de hidrógeno hay una mayor distancia entre el oxígeno y el hidrógeno, entonces el enlace se hace más débil porque tiene menor constante ese enlace, se hace más débil porque hay los mismos electrones en una distancia mayor y entonces baja el número de ondas y la banda se hace ancha. Si no hay enlace de hidrógeno, acuérdense que aparece por 3600 por aquí, ¿no? Y esto pasa, está aquí mostrado. Si tenemos un alcohol que no está formando enlace de hidrógeno, tenemos el enlace OH con esta distancia y al formar enlace aumenta la distancia porque este hidrógeno es como tomado por el otro oxígeno que forma el enlace, entonces el enlace se hace más fuerte, más largo, disminuye la constante y disminuye el número de ondas. Aquí esta tablita muestra que cuando el OH está libre como monómero aparece entre 3590 a 3600, una banda aguda de intensidad media o débil, y cuando está formando enlace de hidrógeno con oxígeno de otro alcohol, por ejemplo con hibridación sp3, va a una banda 3400, 3500 o generalmente no como un dímero sino como un polímero y es una banda ancha 3200 hasta 3600 que está aquí. En ácidos el enlace de hidrógeno es aún más grande porque el H hace enlace con el oxígeno del carbonilo que tiene una hibridación sp2, entonces forma un enlace más fuerte y la banda es muy ancha, entre 2500 y 3200, o sea, llegaría como hasta aquí. Después la vamos a ver. Y también si hay trazas de agua en la muestra, que no debe pasar, pero si tenemos un líquido que está mojado, aparece una banda ancha en 3700, y si está un sólido con mojado, una banda cerca de 3450. También son bandas anchas y nosotros pensamos de repente que tenemos alcoholes y lo único que tenemos es agua que se introdujo de manera no deseada en la muestra. Por eso hay que tener cuidado de no mojar la muestra cuando uno las está tomando el espectro infrarrojo, porque nos va a aparecer este estiramiento OH. Y tenemos otras funcionalidades cuando oxigenadas, que serían los éteres o epóxidos o acetales, en los cuales no hay OH, sino que hay una banda carbono-oxígeno-carbono que está entre 1000 y 1300. Hoy la banda carbono-oxígeno sola estaba entre 1000 y 1200, ahora el estiramiento carbono-oxígeno-carbono es entre 1000 y 1300. Entonces, esta banda es igual que en alcoholes, la diferencia es que los alcoholes tienen un OH y los éteres no la tienen, y también esta banda está en los ésteres, pero los ésteres tienen carbonilo y los éteres no. Entonces, es una manera de diferenciar. Aquí tenemos el dibutil éter y tenemos las bandas de entre 1000 y 1300, se ve una banda bastante intensa cerca de 1100, que es la banda del dibutil éter. Acá tenemos, por ejemplo, en la tabla dice dialquiléteres, tenemos dos frecuencias, la asimétrica y la simétrica. La simétrica es muy débil y no se ve, y la asimétrica es una banda fuerte entre 1070 y 1150, que es la que aquí se ve. La parte de alquílica da tipo alcano, tenemos por abajo de 3000 carbono sp3 hidrógeno, deformaciones del metileno y del metilo cerca de 1470 y la del metilo en 1380. Otras banditas chiquitas que no asignamos en la huella digital. Y también tenemos aquí un éter aromático, el anisol, metilfeniléter. También tenemos una cantidad de bandas porque tenemos el anillo aromático, que es carbono sp2 hidrógeno por arriba de 3000, patrón de nodos en 1660 y 2000, el patrón de sustitución de 5 hidrógenos contiguos entre 680 y 900,
nucleofenilo en 1600 y 1500, y tenemos las del éter entre 1000 y 1300, que aquí vemos dos bandas muy intensas, y en los éteres arílicos, como en este caso, y también en los vinílicos, o sea, en los que tiene un doble enlace, dan dos bandas fuertes, la asimétrica entre 1275 y 1200, que aquí está, en 1250 más o menos, y la banda simétrica, que en arílicos da entre 1020 y 1075, este es un aril metiléter, aquí está en 1050, y en vinílicos no se ve, esta es muy débil, pero sí la simétrica. Fíjense que estas bandas son más corridas, de mayor número de ondas que una carbono-oxígeno normal, y de que un éter, por ejemplo el dibutiléter. Entonces aquí lo vemos, si no hay resonancia con el dibutiléter, esta banda aparecía en 1120 y aquí aparecen en 1200 casi, porque porque hay una resonancia del oxígeno al doble enlace o al anillo aromático, y entonces este enlace carbono-oxígeno-carbono tiene aquí un cierto carácter de doble enlace, y entonces aumenta su constante de fuerza y aumenta entonces el número de ondas. Entonces la resonancia en este caso de los éteres vinílicos o arílicos aumenta el número de ondas, no como en general en los grupos carbonilo, que disminuye el número de onda. Esto es todo lo que íbamos a ver entonces con éteres, y terminamos las funciones oxigenadas con enlace simple. En el próximo video vamos a ver toda la parte de carbonilos.